Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio León Reyes, estudiante de medicina de la UAM Xochimilco. El día de hoy tendré el honor y el gusto de poderles hablar un poco de las micosis profundas que existen. Ok, entonces para empezar, me gustaría darle una definición general a las micosis profundas y van a ser aquellas enfermedades causadas por hongos que van a penetrar más allá de la queratina y van a tener la característica de que van a afectar estructuras profundas e incluso órganos internos. Dentro de las principales tenemos al micetoma, a la esporotricosis y al cromoblastomicosis. Pero tenemos algunas más como la actinomicosis, la criptococosis, la mucormicosis. El día de hoy hablaremos de las tres primeras, que es el micetoma, esporotricosis y la cromoblastomicosis. Entonces, nos encargaremos de hablar de la definición, epidemiología, factores de riesgo, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y prevención. Empecemos con la primera, que es el micetoma. El micetoma va a ser una enfermedad infecciosa crónica y progresiva de la piel que va a afectar desde el tejido subcutáneo hasta los huesos. Puede llegar a afectar hasta los huesos. Ahora, su epidemiología principalmente en climas tropicales y subtropicales. Como conocemos, México tiene una gran diversidad de climas, entonces México cumple con esta regla de climas tropicales y subtropicales, además de algunos países de Latinoamérica, principalmente como Argentina, Brasil, Paraguay. Va a tener mayor predominio en varones en una relación de 4-1, ya verán por qué, y el hábitat principal de esta etiología va a ser el suelo. Se va a encontrar en el suelo y va a adentrarse al cuerpo por algún micro traumatismo cutáneo. Ahora bien, algo que se me estaba pasando a mencionar es de que el micetoma va a ser una de sus principales características es de que tanto puede dar por hongos y por bacterias, es decir, no respeta la regla del inicio que les dije que son enfermedades que son causadas por hongos. El micetoma va a ser causada por hongo o por bacteria. Fisiopatología del agente causal va a encontrarse en el suelo y va a infectar por así decirlo, eh, objetos que estén a su alrededor, como pueden ser espinas, puede ser también pedacitos de madera, astillas, vegetales, eh, que básicamente lo que nos puede dar esto son microtraumatismos que van a abrir la entrada a nuestro cuerpo para que el patógeno pueda ingresar. Una vez que ingresa, se va a generar un granuloma que va a estar compuesto por linfocitos y macrófagos. Este granuloma, pues, bueno, básicamente el cuerpo lo que va a intentar es tratar de erradicar al patógeno, de aislarlo y eliminarlo. Sin embargo, lo único que va a pasar es de que va a ocasionar un proceso inflamatorio crónico que se va a caracterizar por producir abscesos y fístulas que van a tener algún tipo de secreción, principalmente purulenta. Además de que se pueden destruir tejidos blandos y se puede extender, puede pasar de tejido subcutáneo hasta este hueso, o sea, puede progresar más la enfermedad en cuanto a estructuras más profundas nos referimos. Además de que a largo plazo, dependiendo del sitio de inoculación, puede generar fibrosis y deformidad. Ahora bien, la etiología, como mencioné, el micetoma puede ser causado como tanto por bacterias como por hongos. Entonces es importante mencionar que cuando es por hongos se conoce como eumicetoma y cuando es por bacterias como actinomicetoma. El principal hongo que va a causar un micetoma va a ser la Madurella micetomatis en un 70%. Después hay Madurella grisea, pero es el más común, el 60% es la Madurella micetomatis, perdón. Y por bacterias se van a conocer como actinobacterias y los principales agentes se van a dividir en aerobios y anaerobios. Por ejemplo, los principales agentes aerobios van a ser del género de nocardia y vamos a tener, por ejemplo, al asteroides, al trasvalensis, al brasiliensis y en los anaerobios tenemos al actinomyces israelí.
Perdón mi pronunciación, si llego a pronunciar algo mal, una disculpa, créanme que he tardado un poco tratando de pronunciarlos bien, practicando, pero a veces los digo un poco mal y una disculpa, pero de todos modos ahí están en la presentación. Ahora bien, factores de riesgo, como les mencioné, se va a presentar principal, bueno, estos patógenos principalmente van a estar en el suelo. Entonces, es más común que que esta enfermedad esté presente en aquellas personas que estén en contacto subsecuente con el suelo, como pueden ser aquellos que se dedican a actividades como la agricultura. Y como sabemos, principalmente los que la realizan son los hombres, es por eso que hay más predominio de hombres que en mujeres. Un bajo estatus socioeconómico, sí, porque esto puede derivar a que la persona no ocupe perdón, un calzado adecuado o que no ocupe ropa adecuada para realizar sus labores, que esta ropa lo pueda proteger de que se pueda astillar, de que pueda causar un tipo de lesión que nos abra la puerta a adquirir esta enfermedad. Además de que pacientes inmunosuprimidos, también por sus bajas defensas, pueden adquirir esta enfermedad. Además que, como ya les dije, está en el suelo, entonces es muy común el patógeno, por así decirlo. Cuadro clínico, se desconoce su periodo de incubación hasta cierto punto, porque se sabe que puede dar desde semanas hasta, perdón, se puede expresar hasta en años. Ahora, la triada va a ser una triada que nos va a guiar hacia su diagnóstico, que va a ser una masa subcutánea indolora, que va a estar caracterizada por la presencia de fístulas con algún tipo de secreción, purulenta, serosa o sanguinolenta. Además que va a tener granos de diferentes tamaños, consistencia y coloración. Sitio de afecciones principales, pies por el suelo. Manos, en pocos casos espalda y en muchos menos casos glúteos. Este, por eso se los puse como número uno, 2, 3 y 4 porque así es jerárquicamente como se va presentando, principalmente es en el pie. Y aquí hay una imagen, perdón, voy a quitar un momentito mi imagen mía de aquí. Y aquí está una imagen de cómo se vería el síntoma. Y aquí está lo que les describí, masa indolora, el paciente va a referir que no le duele, fístulas con secreción y de diferentes tamaños. Ahí va. Bueno, diagnóstico clínico, sí, por la triada podríamos darlo, pero no es específico. O sea, tenemos la triada, pero no va a ser un diagnóstico contundente. Es por ello que necesitamos tanto de la ayuda de un cultivo como de un estudio histopatológico. En el cultivo y el estudio histopatológico, la principal diferencia que va a haber es de que uno nos va a guiar, de que nos va a decir, sabes que solamente es por hongo o por bacteria y el otro nos va a dar nombre y apellido del hongo o bacteria. En este caso el cultivo nos da nombre y apellido de la bacteria y el histopatológico solamente nos dice si es eumicetoma o actinomicetoma. Perdón, voy a mover otra vez. Y bueno, el diagnóstico histopatológico se va a hacer con la tinción, una de las tinciones más comunes, eosina y hematoxidina, además de que hoy en día hay nuevas tinciones como el PAS, que son sus siglas en inglés. Se va a buscar un patrón de granulomas de células epiteliales y de células gigantes en el estudio histopatológico. Además de que, como les mencioné, solamente vas a diagnosticar entre si es eumicetoma o actinomicetoma. No nos va a dar eh, el agente causal específico. Imágenes diagnósticas, las radiológicas, sí, porque como les mencioné, puede ir desde tejido subcutáneo hasta hueso. Entonces, dependiendo de si nosotros creemos que ya hay afección en huesos, podemos pedir un estudio de gabinete, radiografía, tomografía o resonancia para valorar principalmente la extensión de esta lesión. Tratamiento, dependiendo si es eumicetoma o actinomicetoma. Si es eumicetoma, principalmente se basa en dos cosas: el desbridamiento quirúrgico y la administración de un antimicótico. En este caso va a ser el intraconazol a una dosis inicial de 200 miligramos 200 miligramos cada 12 horas por 3 meses. Después de esos 3 meses, la dosis se reduce a la mitad, 100 miligramos cada 12 horas por 9 meses. El actinomicetoma lo que va a hacer, pues es
Bueno, perdón, ese es el tratamiento del eumicetoma, un antimicótico y un desbridamiento quirúrgico. Para el actinomicetoma, como sabemos, es una bacteria, hay que darle antibióticos, una terapia combinada de trimestoprim con sulfametoxazol y de dapsona. Perdón, los dos son antibióticos. El trimestoprim se va a dar a una dosis de 80 sobre 400 miligramos al día y la dapsona va a variar de 100 a 200 miligramos al día. Tengo entendido que en la literatura que yo consulté, en México se ocupa la de 200 miligramos por día de Dapsona. Y este tratamiento de terapia combinada va a tardar desde meses hasta años, dependiendo como veamos, hasta 2 años, perdón, dependiendo de cómo veamos la evolución del paciente. Medidas de prevención. Como les dije, está en el suelo, un calzado adecuado. eh, si trabajamos en el medio agrícola, tratar de ocupar una buena ropa de protección, además de un calzado que nos brinde protección. Mejorar las condiciones de vida, es decir, higiene, tener un poquito más de conciencia de que no hay que andar descalzos, ya que pueden haber micro traumatismos que nos generen esto, además de estar haciendo un aseo constante en el suelo. Ahora vamos con la segunda, que es la esporotricosis. Esporotricosis es una micosis subcutánea crónica que va a estar causada por un hongo en específico, que ya veremos cuál es. Va a entrar al cuerpo, al igual que el micetoma, por un traumatismo cutáneo. ¿Y por qué el agente causal se va a encontrar en la materia que ocasione este microtraumatismo? Y se conoce como enfermedad del jardinero de rosas. ¿Por qué? Porque mm, principalmente va a afectar las manos y va a ser por microtraumatismos generados tanto por astillas o por, perdón, espinas. Ya veremos ahorita en su fisiopatología. Ahora, hay que hablar de datos epidemiológicos. Va a ser la micosis subcutánea más común en México y en algunos países de Latinoamérica. Además, va a tener un predominio en los varones, ahora en una relación de 3 a 1, principalmente entre los 16 y 30 años de edad. Además de que se va a desarrollar principalmente en climas lluviosos y húmedos. Va a crecer y va a poder proliferar para poder infectar. Ahora bien, este hongo va a tener dos formas, la forma que encontramos en el ambiente y la forma que toma ya una vez que entra a nuestro cuerpo para poder ocasionar la infección y propagación. Ahora, el agente causal. El agente causal va a ser el Sporotrix schenki, que va a ser un hongo dimórfico. Y como les dije, va a tener dos formas, la micelar y la levaturiforme. La micelar va a ser aquella que encontremos en el ambiente, en el suelo, y en aquellos, por ejemplo, vegetales en descomposición y en superficies como de madera. Y la levatudiforme va a ser la forma que va a tomar una vez que ingresa a tejidos humanos o a tejidos animales. ¿Por qué? Porque esta micosis también afecta a animales y como veremos más adelante, también los animales son portadores de este patógeno. Ahora, factores de riesgo, trabajadores agrícolas, igual por el suelo. Personas que estén en contacto directo con animales infectados, además de aquellos pacientes que se les sume una inmunosupresión, susceptibles a poder padecer la, este tipo de patología, y la falta de protección tanto en pies como en manos. Ok. La fisiopatología, como les mencioné, esta enfermedad se puede adquirir de dos maneras, infección ocupacional e infección por animales. Ocupacional se va a entender por aquella infección que suceda porque las personas están en un contacto diario o constante con superficies como el suelo u objetos como la madera u perdón, material vegetativo que tenga, en los cuales se encuentre el agente causal. Y por infección por animales, hay algunos gatos y roedores principalmente pueden estar infectados por este agente causal y ante mordidas o algún, arañazo y que, pues pueda de alguna manera crear un microtraumatismo, pues puede entrar el patógeno al cuerpo, principalmente por las mordidas más que nada. Ahora, un dato importante es de que esta enfermedad nuestro cuerpo va a ser muy resistente a esta enfermedad, es decir,
necesitamos una exposición hacia una carga del patógeno muy alta y que sea muy constante para poder infectarnos. Además de que cuando hay una infección, esta puede curar incluso sin algún tipo de tratamiento por la capacidad de nuestro cuerpo de poder tener resistencia. La fisiopatología se va a parecer en algunos casos al micetoma hasta el cierto punto de que entre el cuerpo. Microtraumatismo es la entrada del patógeno al cuerpo y aquí va a cambiar el patógeno de micelar a forma levatudiforme para poder infectar e estar inoculado en el sitio de infección. Va a generar una inflamación, va a generar nódulos subcutáneos y el órgano y el hongo va a poder diseminarse por vasos linfáticos, una característica principal de esta patología. Además de que una vez que se disemina por órganos linfáticos, lo que va a hacer es de que también se puede ulcerar y va a supurar. Entonces, básicamente, esa es su fisiopatología. Ahora, me tomé la libertad de poner este tipo de clasificación que nos divide la esporotricosis en primaria y en reinfección. Reinfección ni siquiera la vamos a tocar porque es algo muy, muy raro. Nos vamos a basar principalmente en la primaria, específicamente en la cutánea. La pulmonar la vamos a tocar, pero de manera muy, muy por encimita, muy superficial. Y la cutánea es así, vamos a tratar de hablar de su cuadro clínico. Dentro de las cutáneas tenemos a la linfagítica, la fija, la superficial y la sistémica. Ok, esporotricosis primaria cutánea. Se va a caracterizar porque el hongo, bueno, el hongo va a generar un chacro en el sitio de inoculación. Una vez que lo genera, de los próximos 5 a 2 semanas, lo que va a aparecer es de que puede tomar dos vías, diseminarse a vasos linfáticos o remitirse de manera sola, sin ningún tipo de tratamiento. Si se va hacia los vasos linfáticos, la infección escala y ahora se va a extender y va a generar unas lesiones de placas verrugosas que van a ser crónicas y de progresión lenta, como se ven en las imágenes. Ahora, este va a ser en la esporotricosis primaria cutánea. En la esporotricosis primaria pulmonar, el hongo se va a inhalar por las vías aéreas, va a llegar a los pulmones, va a generar la neumopatía primaria autolimitada y esta puede generar dos cosas, una hipersensibilidad específica y progresión de la enfermedad, bueno, de la neuropatía, perdón, neumopatía. Una disculpa. Ok, y el cuadro clínico. Vamos a ver, como les dije, las formas primarias cutáneas. Tenemos a la forma linfagítica. Se va a presentar en el 70% de los casos. Su característica principal es que va a ser un chancro inicial con un nódulo indoloro de color rojo o púrpura. En la parte central, este nódulo va a generar un tipo de necrosis y se va a úlcerar en la mayoría de los casos. Este puede persistir por meses, por semanas o por meses, y como les digo, puede remitir de manera sin tratamiento, de manera normal, o puede diseminarse hacia los vasos linfáticos. Por eso se llama forma linfagítica. Y estos nódulos básicamente van a seguir el trayecto de los vasos linfáticos y se pueden ulcerar y se puede ver pueden expresar un exudado purulento. Ah, perdón, se me olvidó decir, solamente va a estar presente en extremidades superiores, rostro y extremidades inferiores. Y aquí están los porcentajes, principalmente en extremidades superiores, en las manos. Es por eso que se conoce como enfermedad del jardinero, porque pues, el jardinero está ocupando las manos, se pincha y ocasiona todo este tipo de patología. Ahora bien, tenemos al cuadro clínico de la forma fija, va a estar presente en el 20% de los casos, va a caracterizarse por una placa única, infiltrativa, eritematosa, de forma, si le podemos ver, semilunar, que puede ser, que se puede ulcerar y puede generar verrugosidades. Esta placa va a ser indolora, no va a ocasionar algún tipo de dolor y va a estar principalmente en el sitio de inoculación y puede tener un tipo de costra melicérica.
Además de que va a estar presente en rostro, cuero y tronco, a comparación de la anterior presentación. Pues, va a estar presente perdón, en rostro, cuello y tronco y no va a diseminar hacia vasos linfáticos. No va a tener esa característica. La mucocutánea se refiere a aquellas que son asociadas a mucosas, que puede ser mucosas de boca, faringe, cuerdas bucales o nariz. Es decir, se va a presentar más en las mucosas. Las lesiones van a ser granulomatosas, vegetantes y pueden ulcerarse y van a ser dolorosas. Esa es una característica también, que van a ser dolorosas. Las lesiones mucocutáneas van a tener esa característica de diseminarse, pero no a vaso linfático, sino hacia regiones proximales, tórax, cara, la zona de los ojos, de la mucosa conjuntiva, etcétera. Y aquí tienen una imagen. Por último, tenemos a la forma extracutánea. Esto se refiere a que va a ser una forma en la cual va a estar presente no en piel, sino en cosas exteriores a la piel o que no tienen que ver con la piel, como pueden ser, por ejemplo, este, estructuras óseas y puede afectar también el pulmón. Si es por estructuras óseas, principalmente va a afectar a los huesos metatarsianos y metacarpianos, además de las articulaciones de la rodilla y del codo. También va a afectar el codo, los huesos del codo, principalmente esas tres estructuras óseas, y además de que puede existir en forma de artritis y va a generar dolor, limitación del movimiento e inflamación. Eh, la forma pulmonar, que es otra forma extracutánea, se va a caracterizar por una tos productiva, puede tener hemoptisis o no, disnea, fiebre y pérdida de peso. Eh, Además que este tipo de lesiones extracutáneas puede haber periotitis, osteolisis y tenosinovitis. Diagnóstico principalmente por cultivo. Vamos a cultivar el material purulento de las lesiones en un Apgar de dextrosa para poder observar, pues básicamente al patógeno. La microscopía nos puede ayudar, sí, para ver, básicamente apreciar, la distribución que exista de las levaduras, que van a dar una distribución de flor de durazno o flor de margarita. Además que en la histopatología se pueden observar las levaduras que van a formar una forma, vaya la redundancia, de cigarro o de puro, que van a estar a menudo con cuerpos asteroides circulantes. Entonces va a estar, como les puse esta imagen histopatológica, una imagen como de cigarro o de puro, y eso se puede observar en la histopatología, como para tratar de diagnosticar esta enfermedad. O sea, van a ser diagnósticos que se van a ayudar. El cultivo va a ser pues obviamente el que nos va a dar la mayor sensibilidad y especificidad, y los demás, pues básicamente nos van a guiar a confirmar el diagnóstico. Tratamiento, depende. Forma fija o forma linfagítica, y si es forma extracutánea o sistémica. Si es forma fija o linfagítica, el yoduro de potasio, nuestra primera línea de tratamiento, se va a dar a dosis de 3 a 6 gramos vía oral de manera diaria en 3 tomas al día, y va a durar el tratamiento a, de 3 a 4 meses. En niños se reduce la dosis y la duración a la mitad, de 1 a 3 gramos al día y a 2 meses. Efectos adversos principales que es importante recalcar: hipotiroidismo y tiroco- tirotoxicosis. Perdón. Ahora, formas extracutáneas y sistémicas, se va a dar la anfotericina B a dosis de 0,25 a 1 kilogramo día. En pacientes inmunosuprimidos se puede dar el intraconazol a dosis de 100 a 400 miligramos en adultos, y en niños se reduce a la mitad, de 50 a 200. Con el fin de prevenir las cicatrices queloides pues básicamente de las lesiones, se puede administrar prednisona a 15 o a 25 miligramos día por varias semanas, para tratar de dejar
un, tratar de dejar lo más normal la piel, que no tenga algún tipo de cicatriz. Obviamente la va a tener, pero en menor medida. Por último, y como ya tenemos el tema, el tiempo encima, voy a tratar de apurarme, la cromoblastomicosis. Esta va a ser una micosis subcutánea que va a estar ocasionada por hongos pigmentados. Esto sí muy importante, ya veremos por qué. Y básicamente su epidemiología, zonas tropicales, subtropicales, afecta a personas entre los 30 a 60 años. No distingue al grupo étnico, afecta por igual y predominio principal en varones. Etiología va a ser causado por agentes causales y fomicetos, dermaticios y este, van a vivir como saprofitos del suelo y de los vegetales. Y sus células, como les dije, van a contener melanina y se van a conocer como hongos negros, que para su clínica va a ser muy importante. Ahora, aquí les hice una tablita, si la pueden observar, con los principales tipos de agentes causales. El principal y que afecta más en México va a ser la Fonsecaea pedrosoi. De nuevo, perdón por la pronunciación. Factores de riesgo campesinos, personas que habiten en zonas rurales, que no ocupen un calzado adecuado, bajo nivel socioeconómico y personas inmunosuprimidas. ¿Por qué? Porque los agentes causales también se van a encontrar en el suelo. Entonces, es por eso. Fisiopatología. El hongo se va a inocular en el trauma cutáneo, en el sitio del trauma cutáneo, va a desarrollar, por así decirlo, eh, se va a desarrollar de manera local, se va a tratar de extender, va a conducir a una reacción eh, del sistema inmune que va a ser granulomatosa, se van a desarrollar microabscesos, una reacción inmunitaria por células T tipo 2, que esto va a generar cuerpos escleróticos que se van a incrustar en el sitio infectado, está bien importante, para dar una apariencia polimorfa. Cuadro clínico. Principalmente va a afectar extremidades inferiores, el pie, puede afectar a manos, antebrazo y brazos, y este casi nunca es diseminada en un 2%. Ok, la lesión va a iniciar con una pápula o nódulo eritematoso que se va a extender de manera lenta hacia tejidos vecinos. Después se va a observar pues nódulos eritematosos que pueden evolucionar y generar placas verrugosas con descamación, además de lesiones vegetantes y húmedas, y puede haber costras melecéricas, perdón. Más del 80% de los casos van a ser indoloros y se va a cursar de manera asintomática, es decir, hasta que se presente, pues, y sea evidente, pues hasta ese momento las personas se van a dar cuenta de que tienen algo raro ahí, o sea que algo está infectando su tejido. Ahora bien, como les dije, el tamaño va a variar porque va a dar una apariencia polimorfa y a veces puede ser pruriginosa o papilomatosas y en algunos casos puede tener forma de coliflor con un aspecto tumoral. Y aquí tenemos la imagen característica de esta patología. O un dato para recalcar es de que no afecta ni músculos ni huesos. Diagnóstico se va a hacer clínico por dermatoscopía, histopatológico y cultivo clínico. Se va a sospechar en pacientes con pápulas, nódulos o placas verrugosas indoloras. Sin embargo, como ya vimos en las otras dos patologías, también puede ser un diagnóstico para ellas. Entonces, pues sí, es un poco incierto el diagnóstico clínico. La dermatoscopía, en este caso, sí nos va a servir porque vamos a identificar los puntos negros, es decir, a las células con melanina, que se conocen como hongos negros, en la dermatoscopía se pueden ver y se van a asociar a los cuerpos escleróticos que, como ya vimos en la fisiopatología, se van a incrustar en el tejido infectado. El estudio histopatológico, básicamente por biopsia, se van a tomar dos biopsias.
una para el estudio histopatológico y otra para el cultivo. En el estudio histopatológico se observa la reacción granulomatosa con cuerpos de níspero y el diagnóstico clave va a ser la observación de células fumagoides o escleróticas por, pues básicamente los cuerpos escleróticos. Y el cultivo, pues va a ser un cultivo en el cual se va a tratar de aislar al patógeno fúngico para identificar el género, que como vieron en la tablita que les puse, pues hay diferentes tipos de género. Ahora, el tratamiento va a variar dependiendo de la severidad. ¿A qué me refiero con esto? Les hice una tablita en la cual, básicamente pongo los grados, que es leve, moderado y grave, y las características. Por ejemplo, en el grado leve tenemos que son escamas o nódulos menores a 5 centímetros de diámetro. En el moderado van a ser lesiones únicas o múltiples en forma verrugosa, tumoral o en placa que va a afectar a uno o a dos áreas corporales adyacentes de hasta 15 centímetros de diámetro, es decir, más grandes. Y en grave van a ser lesiones únicas o múltiples en áreas extensas más allá de la moderada, es decir, que afecten a más de dos áreas corporales adyacentes. Ahora, entonces, la leve, ¿cómo se va a tratar la leve? Se va a tratar con una intervención quirúrgica. Vamos a tratar de reseccionar, por así decirlo, este, teniendo un margen de 5 centímetros de tejido sano para poder tener una mayor efectividad a realizar este tipo de resección y de intervención. Otros tratamientos que también se pueden dar, pero que no son menos comunes, por ejemplo, la criocirugía, la terapia de calor o la terapia fotodinámica. Para tratamiento moderado grave, básicamente va a ser lo mismo. Se va a dar un tratamiento con antimicóticos. En este caso, principalmente hay tres: itraconazol, anfotericina y terbinafina. Ok. Vamos por cada uno de ellos. El intraconazol se va a dar a dosis de 100 a 200 miligramos y se puede dar como monoterapia durante 1 o 2 años. Es decir, es una terapia larga. Sin embargo, para mejorar su efectividad, se puede combinar con la terbinafina, que esta se va a administrar a 500 miligramos kilogramo día durante 6 a 12 meses. Y va a tener una alta eficacia y sinergia al combinarse con el intraconazol. Y la anfotericina B va a ser de mayor eficacia, pero cuando se administre solamente localmente, es decir, en el sitio de inoculación, y tiene más efectos adversos, como hemólisis, fibrosis y gangrena. Y la literatura decía que se recomienda una loción de 300 miligramos por mililitros 3 veces al día. La prevención, uso de calzado en personas agrícolas que realicen actividades agrícolas, como pueden ser los campesinos, además de que utilicen una adecuada protección tanto en pies como en manos como en ropa, ya que como sabemos que los microtraumatismos se pueden dar tanto en manos, miembros superiores, espalda, tórax y bueno, o sea, me refiero a todas las patologías, pues. Además de tener una higiene adecuada y mejor nutrición. Y en este caso, pues sería todo de mi parte. Vimos todos los tratamientos diagnósticos y nada más. Creo que traté de dar una plática pues un poco completa. Espero y haya sido de su agrado y se queden con algo de información que sea de utilidad médica. Muchas gracias.